Sintagma y paradigma, otro concepto importante en relación con el término estructuralismo, en relación con el término estructura. Ahora la pregunta es la siguiente: ¿qué es sintagma y qué es paradigma? ¿Producto de qué Ferdinand de Saussure afirma lo de sintagma y paradigma? Se los dije al principio de la clase. ¿Por qué se llama estructuralismo? Recordemos acá, toda lengua es un sistema integrado de relaciones. Y además estudiamos que en ese sistema integrado de relaciones, ningún elemento, ¿verdad? Cada unidad se compone de unidades más simples y de unidades más pequeñas, pero que cada elemento alcanza su significado por relaciones de oposición y contraste, equivalencia y contraste con los demás elementos de la lengua. Entonces, si hablamos de aquella relación de equivalencia y contraste, allí, producto de esa afirmación, Ferdinand de Saussure habla del sintagma y del paradigma. Ajá. Sintagma no vendría siendo como la estructura, la oración como tal, y paradigma, o sea, como poniendo un ejemplo, yo podría decir, el perro es negro, y de tal forma, un proceso de equivalencia o solución X, yo sustituyo perro por la palabra animal, eso vendría siendo como un paradigma. Sí, es un paradigma tomando en cuenta, si hablamos a la categoría a la que pertenece el término perro, tomándolo en cuenta desde ese punto de vista. Cuando hablamos de sintagma, Ferdinand de Saussure, hablando de que la lengua es un sistema integrado de relaciones y que necesita contraste con otros elementos, él establece que un sintagma... todavía me quedan 20 minutos de clase. Él dice que la lengua, la forma, recordemos otra vez forma y sustancia, la forma de la lengua se organiza de manera tal que dos o más elementos forman ese sintagma. Si yo digo, por ejemplo, el perro de mi papá, y no diga que mi papá sea un perro, no, el perro de mi papá es un poodle, por ejemplo. Entonces, si yo uso este ejemplo, entonces Ferdinand de Saussure me dice de que la lengua, la forma de la lengua se organiza de manera tal, ¿ve? De manera con una estructura tal, de manera que este elemento, perro, junto con este él, que es su determinante, ¿verdad? Entonces, y este de mi papá, por ejemplo, entre todos ellos me forman una relación de sentido, una relación sustancial, una relación de significado de la lengua. Entonces, esta relación sustancial de significado, este orden de forma de la lengua, que me permite captar el significado de forma lógica, esa facultad que tiene la lengua para organizar las palabras una detrás de otra de forma lógica, eso se llama la relación sintagmática. Unir diferentes términos, en este caso a un núcleo, que es el perro, pero que detrás no tengo el término, por ejemplo, gato, que es otro sustantivo, ¿verdad? Yo pudiese decir acá gato. Entonces, gato, perro, aquí no voy a usar una preposición, sino por ejemplo voy a usar una interjección. Ay, la de dolor. Gato, perro, ay.
está sonando como una cuestión un poco fuera de lo que él llamó sustancia. ¿No? Recordemos que sustancia también tiene que ver con todos los posibles significados semánticos que pueda expresar en la lengua. Entonces, la relación de sintagma me va a permitir que la lengua se organice en una estructura tal que la sustancia sea comprendida, que la sustancia sea entendida, que el mensaje, ¿verdad?, pueda ser claro para mi receptor. Entonces, de eso se trata el sintagma. Una, dos o más términos bien relacionados entre sí por la forma de la lengua es un sintagma. Cada uno de esos elementos adquiere un valor por oposición. Perro se opone a él. Él es un artículo y su función es determinar. Pero perro, ¿verdad?, es un sustantivo. Pero la función en el lenguaje no es, la función en esta oración no es determinar. La función en esta oración es ¿cuál? Es la de establecer el núcleo, es la de establecer la esencia de lo que quiero decir en ese fragmento, ¿verdad? Pero este de mi papá, este de qué función me está cumpliendo allí. Esto es una preposición, ¿cómo es decir? Pudiésemos hablar de pertenencia y pudiésemos hablar de complemento del nombre. Porque tenemos a perro y este de mi papá no es una procedencia, no es un lugar. Este de mi papá me está complementando acá el significado de perro. Entonces, si volvemos otra vez a la explicación sustancial, no es cualquier perro, no es cualquier cosa. Es el perro de mi papá. Entonces, esto me va a servir de complemento del nombre y es aquí donde uno que me determina, uno que es el núcleo, uno que me complementa, el uno se opone al otro, cada uno con una función determinada y eso me forma el sintagma organizado de la forma. ¿Me expliqué? Sí. Alright. Y el paradigma, ¿qué es el paradigma? Entonces, según el estructuralismo. Fíjense que de esta forma ustedes van a tener bastante argumento, bastante base para que cuando yo en un examen les pregunte ¿por qué Carrizo se llama estructuralismo? Porque tenganlo por seguro que se los voy a preguntar. ¿Por qué se llama estructuralismo? ¿Por qué se llama generativismo? ¿Por qué se llama lingüística del texto? ¿Por qué se llama transformacional? ¿Verdad? ¿Por qué primero era gramática generativa y luego le agregamos el transformacional? Eso tiene toda una razón de ser, la razón filosófica de cada corriente lingüística. Entonces, volvemos acá. Esta es una de las razones. Tenemos una macroestructura y cada una de ellas se me va dividiendo en estructuras más pequeñas. Y tenemos un sintagma lógico de forma con un significado sustancial que a raíz de oposiciones entre los vocablos, entre las funciones de cada uno, me forman el sintagma. Es un equipo. Ahora, el paradigma, ¿quién me iba a decir algo? ¿Qué será el paradigma? Vamos a volver a aquella expresión que Saussure decía de que no es una lengua, no es simplemente un saco de palabras, no es simplemente un glosario de términos, sino que es algo más. Ese algo más es la estructura. Entonces, el paradigma está relacionado con ello. A pesar de que mis términos, mi presente, enfrente, ahí mismo, yo los organizo de una u otra manera y formo por oposición un sintagma, pero también cada una de aquellas palabras corresponde específicamente
a una categoría, vamos a llamarlo así. Yo pudiese colocar a este artículo a hacer la función de sujeto. Solo. Yo pudiese colocar a una interjección a hacer la función de sujeto. ¿Quiénes pueden hacer la función de sujeto? ¿Qué palabras? Los sustantivos. Ojo, así de manera simple, porque por teoría de la traslación hay varias palabras que pueden hacer función de sustantivo. Ok, sustantivos entonces, de sujeto, perdón, los sustantivos me van a hacer la función de sujeto. Y todas las palabras que correspondan a ese paradigma me van a hacer la función. O sea, yo puedo usar a perro y en el mismo paradigma de perro, en el mismo paradigma de los sustantivos a quien tengo. Puedo colocar a gato, puedo colocar a toro, puedo colocar a Carlos, puedo colocar a Luis. ¿Por qué razón? Porque la lengua me organiza, vuelvo otra vez a la forma, me organiza de forma tal que cada uno de los elementos tenga su valor lingüístico, que es la otra característica que vamos a tocar. Su valor lingüístico, que el valor lingüístico no es solamente el significado que adquiere en relación con los demás, en contraste con los demás o en el momento de la oración donde está, sino que el valor lingüístico, más allá de una función sintagmática, también me puede decir en qué paradigma encaja una palabra y como qué puede funcionar en la lengua. Si tomamos en cuenta que los sustantivos me pueden funcionar como sujetos, ¿en qué otro paradigma de la lengua me pueden funcionar los sustantivos? ¿Qué otra función sintáctica? ¿Qué otra función sintáctica pueden desempeñar? Sustantivo puede ser sujeto, ¿qué más? ¿Qué otra función? Y son bastantes, déjeme decirles hoy. Son bastantes funciones las que puede ejercer un sustantivo. Ajá. Objeto directo, ¿quién lo dijo? Eso es muy importante. Puede ser objeto directo, ¿verdad? Puede incluso ser aposición. Entonces, el detalle está en que la lengua no me va a colocar un elemento que no corresponda a que haga una función que no puede hacer. Por ejemplo, vuelvo al mismo caso. Tengo el artículo que me determina los sustantivos. Tengo las preposiciones. A, ante, bajo, cabe, con, contra, de, entre, hasta, hacia, para, por, según, sin embargo. Tengo las preposiciones. Colocarlas de forma, por ejemplo, de sujeto, colocarlas de forma de verbo, no me van a funcionar. Cada una tiene un patrón determinado, un rol determinado que cumplir en la lengua, lo que Ferdinand de Saussure llama entonces el paradigma. Bien, ¿qué otros conceptos fundamentales tenemos en el estructuralismo para ir terminando ya la clase de hoy? Recordamos las características del signo lingüístico. ¿Cuáles son? Que el signo es lineal. ¿Qué significa que el signo lingüístico sea lineal? ¿Qué significa que el signo lingüístico sea lineal? Vamos a volver acá al ejemplo de Amor y Roma que tenemos acá. Para escribir, por ejemplo, utilizar los signos en línea, pues no. ¿Para escribir solamente? Y si es una sola palabra, por ejemplo esta, Roma, ¿cómo sabríamos que si usamos los mismos fonemas, usando los mismos fonemas, una es Roma y otra es amor? Por el orden. Por el orden. La linealidad del signo lingüístico indica que cada uno de sus componentes se dan por orden sucesivo, por sucesiones, uno detrás del otro. A diferencia, por ejemplo, de otras cosas donde yo puedo captar todo el mensaje de una vez.
Es allí donde tenemos la diferencia entre el signo lingüístico y otro tipo de signo. Por ejemplo, un signo una señal de tránsito, por ejemplo, que yo vea, eso no está de manera lineal. Mientras que el signo lingüístico sí se produce de forma lineal. El signo del lingüístico es mutable. ¿Qué significa eso de que es mutable? Se puede cambiar, ¿y de qué manera? ¿Cómo? ¿Quién lo cambia? ¿Se puede cambiar uno? Uno lo puede cambiar. Ya vimos que la lengua es irreflexiva. Ok, e inmutable, ¿qué significa que sea inmutable? Si mutable es que cambia, ¿qué indica que sea inmutable? Esa famosa suya, ¿es mutable e inmutable? ¿Cómo es la cosa? ¿Perdón? Mutable que puede evolucionar. Mutable es que el signo lingüístico evoluciona, ¿verdad? Pero inmutable, ¿qué indica? ¿Es cruz o orquesta? ¿Cómo es eso? ¿O es mutable o es inmutable? Porque eso sí dice que son las dos cosas. No lo puedo cambiar cuando yo quiera. Es irreflexiva, la lengua es irreflexivo, el signo lingüístico. Pero si tuviéramos que aplicar los términos que aquí está poniendo el profesor, que son sincronía y diacronía, una manera fácil de verlo sería que el signo lingüístico es inmutable sincrónicamente. Sincrónicamente Exacto. es inmutable. Yo al gato ya. ¿Es o no es? ¿Es mutable diacrónicamente? Las palabras cambian en el tiempo. Pero sincrónicamente yo al gato lo tengo que llamar gato, no lo puedo llamar perro. Exacto, gracias, profesor. Entonces,